www.realidadoaxaca.com, en conjunto con aldiamedia.com, presenta el acontecer diario, el impulso de la entidad. Los actores, realidades, testigos y la información veraz y oportuna la encuentras aquí. Con ustedes, Nao Villavicencio y Víctor Castillo Santiago. Agremiados de la Secretaría protestan en el Congreso del Estado para exigir atención a sus demandas durante la comparecencia del secretario. Gobernador del Estado hace mesa para dialogar con trabajadores que fueron despedidos. Con huelga de hambre exigen aparición de pobladores de Mitlatongo. Aumento de violencia familiar durante el primer semestre del 2021. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos a través de su corte informativo de Realidad Noticias. Hoy, jueves 19 de agosto, ya estamos con la información que se fue generando y que nuestro equipo de reporteros y corresponsales han hecho a la tarea de traerla para usted. Recuerde que usted puede estar bien enterado a través de www.realidadоaxaca.com, donde verificamos la información para que usted esté bien enterado. Y es así como iniciamos. Fíjese que el día de hoy, pues, el secretario de Salud de Oaxaca, Juan Carlos Márquez Heinen, fue quien compareció ante los diputados del Congreso del Estado. Hoy fue esta comparecencia donde tuvo que rendir cuentas de qué es lo que se está haciendo en este sector, en qué se está ocupando el dinero, cuál es la situación, pero también tenemos que decirle, agremiados del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud protestaron en las instalaciones del Congreso del Estado para exigir apoyos para el personal eventual que fue notificado de su suspensión de servicios de salud en Oaxaca. Ello en el marco de la comparecencia de Juan Carlos Márquez Heinen, titular de la Secretaría de Salud, ante el Pleno Legislativo y quienes acudieron para dar cuenta del estado que guarda la dependencia durante su gestión. Los manifestantes acudieron con cartulinas y pancartas para exigir la continuidad laboral de los trabajadores eventuales, quienes ya no pudieron continuar laborando en esa dependencia estatal. Pidieron a los diputados locales que intervengan para evitar que se vulneren los derechos laborales, dado que, pues, por falta de empleo, sus familias son las más afectadas. Así lo comentaron. Vamos a ver también estas imágenes en donde al término de la comparecencia, bueno, pues a través de gritos e incluso empujones, pues el secretario de Salud tuvo que salir. Vamos a ver lo que le gritaron. Muy bien, y ya tenemos en la línea telefónica al diputado local de Morena, Pavel Meléndez, quien muy amablemente aceptó esta llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar, ¿cómo te encuentras? Saludos aquí a todo el auditorio. Muy bien, bueno, pues el día de hoy se dio esta comparecencia del secretario de Salud y nos quisiéramos que nos comentara cómo le pareció y cuál es su apreciación respecto a esta comparecencia.
Bueno, yo creo que fue a pesar de las circunstancias y el cerco que ocasionaron dos sindicatos de salud, se dio en el marco del respeto institucional. El secretario de salud y coordinador de los servicios de salud del Estado, así como de la Comisión de Salud, que fue la que recibió esa comparecencia. Sin embargo, salió reprobado el secretario porque no entregó las cifras que esperaban los diputados, altamente cuestionado por las y los diputados que intervinieron. El servidor no pudo intervenir, pero íbamos en el mismo sentido de que dentro de la pandemia, ¿qué se podía haber hecho? Más allá de lo que el gobierno federal ya envió a Oaxaca. Y pues desafortunadamente no le fue nada bien al secretario, sobre todo en medio de una pandemia tan desastrosa como es el COVID-19. Muy bien, diputado, y sobre todo en este aspecto, las circunstancias, entonces ustedes consideran de que las cuentas no están siendo claras hasta este momento. Bueno, consideramos que es importante saber cómo se va a enfrentar el déficit presupuestario que tiene el sector salud. Por eso el anuncio de la incorporación al INSABI por parte del presidente López Obrador, porque los pasivos laborales que tiene la dependencia no permiten enfrentar la realidad que de manera inmediata requieren los hospitales, centros de salud, clínicas, en falta de personal médico, falta de insumos, falta de medicamentos, y cuando se dan las emergencias como la que estamos viviendo, el secretario presentó, por ejemplo, me llama la atención una gráfica sobre el repunte muy particular tanto de el tema de Tehuantepec como particularmente de Quisistlán, parte de mi distrito, donde explicaba eventos sociales y celebridades patronales y religiosas había despegado el contagio, pero eso pues es una información pública y lo sabemos y así se ha manejado, pero necesitamos saber en concreto qué se estaba haciendo o qué presupuesto se aplicó en los recursos extraordinarios que se le han destinado a la Secretaría. Respecto a esta situación, diputado, ustedes como fracción de Morena, ¿estarán actuando en alguna otra situación? O sea, ¿estarán pidiendo que a lo mejor se esclarezca o que se pueda hacer alguna auditoría específica entonces? Pues eso es lo que estaban pidiendo en el marco de las protestas que habían ahí por el despido de personal administrativo eventual que se estaba manifestando, que estaban pidiendo la auditoría. Sin embargo, hay procesos normales que el propio órgano de fiscalización del Estado está haciendo, pero yo creo que la Comisión de Salud debería emprender otras acciones. Todavía no lo ha comentado, voy a preguntar, pero supongo que sí va a tener continuidad de lo que ahí se dijo. Muy bien, diputado Pavel Meléndez, le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta llamada y bueno, estaremos pendientes de lo que vaya suscitando sobre este tema. Muchas gracias y buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Ya escucharon, platicamos unos minutos con el diputado Pavel Meléndez, quien es diputado de Morena, y nos da este panorama en donde reprueban al secretario de Salud durante esta comparecencia allá en el Congreso del Estado. Bueno, pues ya vimos este tema de la comparecencia del secretario de Salud, vimos también la protesta ahí de los trabajadores de salud que ya no fueron recontratados, pero el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, él presenció precisamente una reunión allá en Palacio de Gobierno, donde pues escuchó y trató de darle solución a este problema para evitar que continúen con las protestas. Vamos a ver las imágenes donde el gobernador del estado está platicando precisamente con los afectados y los delegados de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, con el fin de explicar de manera directa y transparente la situación en la cual se enfrentan las y los trabajadores de este sector que fueron contratados durante la administración de Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cue. Pues esto es lo que se lleva a cabo allá en Palacio de Gobierno.
Muy bien, y sobre este tema de salud les comentamos que en el abandono se encuentra el Hospital Comunitario de Tamazulapan del Espíritu Santo, esto allá en Los Mijes. Vamos con la información que nos comparte Melissa García. Autoridades municipales de Tamazulapan del Espíritu Santo denunciaron que su hospital comunitario requiere de forma urgente especialistas, equipos e insumo necesario para atender a los pacientes de la región. Se ampararon ante la falta de atención de los servicios de salud de Oaxaca. El síndico municipal Fidel Vázquez señaló que esta problemática se ha agravado por la tercera ola de contagios de COVID-19. Además, solicitaron un equipo de rayos X y una estancia para los familiares de los pacientes, a fin de garantizar una atención digna y no violentar los derechos del acceso a la salud de las personas indígenas de la región. Señalaron que hasta el momento no han obtenido respuesta alguna a su petición, que también fue firmada por autoridades de municipios aledaños. Entre paréntesis, comunitario, porque, ¿por qué lo digo? Porque pues a nivel de la región Mije, pues es donde se concentra la mayor parte, ahí en este hospital de los demás municipios que se encuentran en la zona Mije y parte de Chuapan, pues es el único hospital que tenemos en la zona Mije. Y las protestas siguen, no nada más en el tema del sector salud, sino también déjenme decirles que con huelga de hambre exigen aparición de pobladores de Mitlatongo. Y es que pobladores de Santa Cruz Mitlatongo iniciaron huelga de hambre a un costado del Palacio de Gobierno. Exigen a las autoridades la intervención ante el conflicto que se mantiene con la población de Santiago Mitlatongo y quienes privaron de su libertad al jefe de policía de Santa Cruz, de nombre José Antonio Guzmán Santiago, por lo que exigen sea entregado con vida o se dé a conocer su paradero. Los afectados responsabilizan de estos actos a las autoridades municipales de Santiago Mitlatongo y al representante de bienes comunales, quienes son los presuntos culpables de esta situación. Hablamos de Constantino López Benítez, así como Benito López García, Erasmo Bautista y Fidel López. Así lo dieron a conocer los pobladores y exigen la presencia de la Guardia Nacional en este municipio. Y si es en tiempo indefinido lo haremos. Y si nos tenemos que trasladar a la Ciudad de México, ya que nuestro estimado presidente dice que siempre hagamos los paros con apego a derecho y a fundamento a la ley, pues va a ser necesario trasladarnos. Pero ahí estamos estropeando a terceras personas, porque es aquí donde se nos debe de atender. Hemos visto las fuertes lluvias que están cayendo en nuestro estado, ahora con la tormenta tropical, y que bueno, esta tormenta tropical Grace está afectando sobre todo a los estados del sur, pero también afecta a nuestro estado de Oaxaca. Y es por ello que también les damos las recomendaciones. Cuando esté lloviendo y haya tormenta eléctrica, no se vaya usted abajo de los árboles. ¿Y sabe por qué? Porque cae rayo sobre 2 personas, esto allá en Cimatlán. Melissa García nos informa. Felipe, de 60 años, y su hijo Fidel, de 42, fueron alcanzados por un rayo la tarde del miércoles mientras se encontraban en su parcela de trabajo en la Ciénega Cimatlán. De acuerdo con los paramédicos de la zona que acudieron para auxiliarlos, los 2 hombres fueron trasladados al hospital de San Pablo Huixtepec, uno de ellos en estado grave por lo que quedó internado. Cabe señalar que este no es el primer reporte de heridos por rayo que se tiene. Tan solo en el mes de julio se reportaron 4 muertes por este tipo de accidentes. Protección Civil hace la recomendación a la población de refugiarse en lugares seguros ante la presencia de lluvias y tormentas eléctricas para prevenir este tipo de accidentes. Ya hemos hablado en este espacio informativo sobre la cuestión de la pandemia, sobre el tema que nos está afectando en el tema de la salud. Pero no nada más en este sector nos está afectando, sino también psicológico, porque aumenta la violencia familiar durante el primer semestre del 2021. De acuerdo con la información de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, durante el primer semestre del 2021 la violencia familiar aumentó 24%. Se tiene registrado un inicio de 129,000 carpetas de investigación durante los meses de marzo a junio.
en donde niñas y niños, así como adolescentes, son los mayores afectados. Según la estadística, 81.6% en los casos que se trata de niños y adolescentes, 76% en los casos por heridas, las cuales fueron realizadas por un familiar cercano a la víctima. Uno de los elementos más delicados es el incremento significativo de la violencia familiar. De marzo a junio se registraron niveles máximos históricos de violencia familiar contra niñas y niños, externó así el subsecretario. Vamos a escuchar. Por eso, desde el ámbito de los derechos humanos y la protección del interés superior de los niños, consideramos urgente abrir los espacios de convivencia y educativos que permitan que las niñas y los niños comiencen a resarcir las afectaciones por el confinamiento. El regreso a clases, sin lugar a dudas, es una medida preventiva importantísima. Las escuelas son espacios de formación, pero también de convivencia que permiten incluso prevenir y detectar los otros tipos de violencia de que son. Muy bien, lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Este espacio es para que usted pueda ocupar y denunciar las circunstancias de lo que se está viviendo. Y vamos a darle salida a la siguiente denuncia. Fernanda Ríos denunció haber sido víctima de robo por parte de la empresa ODM Express por un monto superior a los 12,000 pesos. La afectada señaló que recibió el pasado 13 de agosto un paquete el cual fue registrado con un peso de 18 kilos, un equivalente a 84 piezas de ropa, pero al abrirlo solo contenía 12 piezas y el peso no rebasaba a los 2 kilos. Es decir, el paquete fue abierto durante el trayecto que duró los 3 días de tránsito. A decir de la afectada, los trabajadores y el gerente de la sucursal de nombre Hugo Gutiérrez evaden su responsabilidad. Este último ya no contesta las llamadas ni los mensajes y no se hace cargo de reembolsar el monto hurtado al violar los sellos del paquete durante el periodo de traslado de la Ciudad de México a la capital oaxaqueña. Una denuncia a la paquetería ODM porque no entrega los paquetes como debe de ser, los abren. Yo tenía que recibir un paquete con un peso de 18 kilos con 400 y estas medidas, cosa que si lo ven, obviamente no mide eso y no pesa eso. Lo recibí hace 2 días, vine en ese momento y yo pensé primero que eran 2 paquetes. La persona que recibió el paquete fue un empleado mío y ya de ahí me lo entregó a mí. Cuando abro el paquete veo de quién me lo mandó y veo que pues no es nada de lo que yo pedí. Vengo directamente a hablar con el gerente no está, dice que regresa en 2 semanas. La señorita me hizo favor de marcarle, comunicarme con él, pero no me dio ninguna solución, solamente me dijo que le mandara mi guía, que le mandara cómo estuvieron las cosas, de ahí no me ha contestado las llamadas. Qué lamentable que no estén haciéndose responsables esta empresa ODM Express. Tenga usted mucho cuidado si usted va a contratar los servicios de esta empresa, porque, bueno, están abriendo los paquetes y el gerente ni siquiera se toma la delicadeza de dar una explicación. Es por ello que levantamos la voz y vamos a darle seguimiento, sobre todo viendo las dependencias. ¿Qué es lo que está pasando con esta empresa y por qué no la han cerrado? ¿O cuál es el motivo de esta situación? Y si hay más personas que han sufrido, por favor, comuníquese con nosotros a través del 951-548-0146 o a través de nuestro teléfono de oficina en el 951-133-2986, donde le estaremos dando salida. Pues qué lamentable que esté pasando esto. Pero bueno, como cada día y ahora con este tema de las lluvias y las afectaciones, vamos rápidamente con el pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. El huracán Grace impactó como huracán categoría 1 al sur de Tulum, Quintana Roo. Durante este día cruzará la península de Yucatán como una tormenta tropical, pudiendo intensificarse nuevamente a huracán una vez que ingrese en el Golfo de México durante la tarde.
En su recorrido, el sistema ocasionará probabilidad de lluvias intensas a torrenciales, rachas intensas de viento y oleaje elevado en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otra parte, la onda tropical número 22, sobre el istmo de Tehuantepec, en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, así como la circulación de Grace, originarán lluvias puntuales muy fuertes e intensas, con descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre el sur y sureste del territorio nacional. Finalmente, un canal de baja presión extendido sobre la mesa del norte y la mesa central e inestabilidad atmosférica superior producirán chubascos en el centro del país, incluido el Valle de México, así como lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del norte y occidente de México. Bueno, pues vamos a darle también salida a todos los comentarios que usted muy amablemente nos está mandando, pero antes vamos con este corte informativo sobre el COVID-19. Con 749 casos nuevos de COVID-19 notificados este 18 de agosto, Oaxaca alcanza el pico más alto de la pandemia, con un incremento precipitado en el número de contagios, pues de 60.893 que se tenían acumulados el día de ayer, pasó a 61.642 para este miércoles, informaron así los servicios de salud de Oaxaca. El virus SARS-CoV-2, que ya había dejado 4.359 muertos en la entidad, dejó 41 más que el día de ayer. Sin embargo, hasta el día de hoy se confirmaron y reportaron. Se extiende con rapidez principalmente en los valles centrales, Istmo y Tuxtepec, quienes en conjunto suman el 77.5% de los casos activos. En tanto, la preocupación de las autoridades de salud es el aumento sostenido de la última semana de la pandemia en etapa activa, pues este miércoles suman 2.529 pacientes que presentaron síntomas en los últimos 14 días y quienes pueden continuar propagando el virus. Gracias por continuar con nosotros y bueno, les decimos que a todos los mensajes que ustedes nos mandan, pues les agradecemos y nos dicen, solicitan el apoyo económico para toda la comunidad para apoyar a la señora Inés Ramírez Mendoza, quien no cuenta con recursos suficientes para darle sepultura a su hijo, que bueno, Francisco Ramírez, quien murió en Estados Unidos, víctima de un asalto. La señora Inés es originaria de Tiltepec, esto allá en Nopala. Quien guste apoyarla puede comunicarse al siguiente número, el 951-148-6114. Vuelvo a repetirlo, 951-148-6114. También nos dan una tarjeta si usted tiene pues el ánimo de apoyar a esta señora para pues que su hijo sea repatriado y puedan enterrarlo en su comunidad. Es la tarjeta 40 27 66 57 69 36 93 40 para que usted pueda depositar a este número de Banco Azteca. Nos están diciendo, pues es que esta persona lamentablemente falleció allá en los Estados Unidos. También nos están mandando otro mensaje donde nos dicen vecinos de Pueblo Nuevo solicitan la reparación de la carretera federal 190, en el tramo del crucero del Oxxo, dice, donde los autobuses suben a Los Ángeles, porque los baches solamente ponen en riesgo la vida de los conductores y transeúntes, ya que en la subida de la parte alta de Pueblo Nuevo hay muchos hoyos en el pavimento y cuando llueve, pues estos se llenan y son poco visibles, lo cual es un peligro para los motociclistas y también para los que andan en sus vehículos. Por ello, tenga mucho cuidado y bueno, hay que también hacerle el llamado a la autoridad municipal que se ponga a trabajar, que para eso están.
Es así como llegamos al final de este espacio informativo a nombre de Melissa García, de Víctor Castillo, de Iván Castillo, de Liz Marcos, de todo el equipo que siempre nos trae la información. Diariamente se dan a la tarea de traer la información de todos nuestros reporteros. A nombre de todos ellos, los saludamos y nos esperamos vernos el día de mañana en este espacio informativo. Hasta la próxima. Realidad Noticias, una producción bajo la dirección general de Víctor Castillo Santiago, gerencia de radio Nao Villavicencio. Realidad Noticias, una visión, una realidad.